Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4 y hoy les vamos a hablar sobre el lenguaje. El lenguaje es una facultad exclusiva del ser humano que nos permite comunicarnos, pensar, aprender y relacionarnos con el mundo. Este es un sistema complejo de signos y reglas que se adquiere y se utiliza a través de procesos cognitivos y sociales para expresar ideas, pensamientos y sentimientos. Existen diferentes tipos de lenguaje. El lenguaje humano se caracteriza por la utilización de un conjunto limitado de sonidos articulados, llamados fonemas, los cuales pueden combinarse en diferentes formas para crear unidades significativas, es decir, morfemas y palabras. El lenguaje de máquinas, el lenguaje de señas, el lenguaje de los animales son otros que podemos encontrar. Por su parte, la lengua es un código compartido por una comunidad lingüística compuesto por un conjunto de reglas gramaticales y un vocabulario. Y el habla es el proceso que implica el trabajo coordinado de diferentes partes del cuerpo y del cerebro mediante el cual se genera una señal sonora en la que se encuentran codificadas las palabras y los fonemas. Por otro lado, tenemos los componentes de la producción del habla, que implica una serie de procesos cognitivos y motores. Entre estos tenemos la conceptualización, que es la formación de la idea que se quiere expresar, la formulación, que es la selección de palabras y estructuras gramaticales adecuadas, y la articulación, que es la producción de los sonidos del habla. Tenemos también los niveles de la producción del habla, que son tres. En primer lugar encontramos la respiración, que es donde la producción del habla ocurre durante la exhalación y el aire que utilizamos actúa como la energía que nos permite hablar. En segundo lugar, la fonación se refiere a la vibración regular de las cuerdas vocales ubicadas en la laringe. Estas cuerdas están compuestas por dos pliegues musculares que vibran para producir sonidos y frecuencias que puedan ser percibidas. Y por último, la articulación, que está dada por formas específicas que adoptan las estructuras del tracto vocal, como las cavidades faríngea, oral y nasal, durante la producción de diferentes sonidos del habla. Dependiendo de la forma del tracto vocal, la señal sonora de la laringe resonará de manera particular, acentuando ciertas frecuencias. Los órganos que ayudan en la articulación se llaman articuladores, como los labios, la mandíbula y la lengua. Y los lugares donde se produce el cambio en el tracto oral se llaman puntos de articulación. Además, los articuladores pueden ser fijos, como los dientes, o móviles, como la lengua, que de hecho es el principal articulador. Niveles de análisis del lenguaje. Fonético. Estudio de los sonidos del habla. El alfabeto fonético internacional clasifica los sonidos que pueden producir el aparato fonador humano. Fonológico. Es el estudio de la organización de los sonidos en unidades con significado. Este analiza los fonemas, que son la mínima unidad de sonidos capaz de transmitir el significado. Morfémico es el estudio de las unidades mínimas de significado llamados morfemas, los cuales están compuestos por fonemas. Los morfemas se pueden clasificar en raíces. Son los morfemas que expresan el significado básico de la palabra. Los afijos son morfemas que se añaden antes o después de la raíz, que no pueden funcionar como palabra independiente. Tenemos la derivación, que es el proceso de creación de nuevas palabras a partir de una raíz mediante la adición de afijos. Por ejemplo, de feliz se puede derivar la palabra felicidad. Semántico es el estudio del significado de las palabras y las oraciones. Gramatical es el estudio de las reglas que gobiernan la combinación de palabras en oraciones. La morfología es el conjunto de reglas que regula la formación de palabras en una lengua determinada. La sintaxis es el conjunto de reglas que regulan la formación de oraciones en una lengua determinada. El orden de las palabras en la oración puede variar según la lengua. Todas las lenguas tienen un orden preferido, que es el orden canónico. El pragmático es el estudio del uso del lenguaje en contextos sociales. El prosódico es la rama de la lingüística que estudia los aspectos melódicos y rítmicos del lenguaje, es decir, analiza cómo se pronuncian las palabras y cómo se combinan para formar frases, prestando especial atención a elementos como la entonación, que es la variación del tono de voz a lo largo de un orden, a lo largo de una oración. Permite expresar emociones, hacer preguntas, dar órdenes o simplemente enfatizar ciertas palabras.
El acento es la fuerza con la que se pronuncian las sílabas dentro de una palabra. El acento puede cambiar el significado de una palabra, por ejemplo, revólver y revolver. El ritmo es la distribución de las pausas y la velocidad del habla. El ritmo contribuye a la fluidez y la naturalidad del lenguaje. La prosodia desempeña un papel fundamental en la comunicación, ya que transmite emociones, clarifica el significado, ayuda a distinguir entre preguntas, afirmaciones y órdenes, facilita la comprensión, entre otros. Muy buenas tardes, mi nombre es María Castillo y hoy les voy a hablar referente a las teorías del lenguaje. Hay que tener en cuenta que existen diversas teorías, pero el día de hoy vamos a tomar las más importantes. Como lees Skinner, que se basa en el conductismo, propone que el lenguaje es una conducta que se adquiere a través del aprendizaje por refuerzo y que el niño aprende el lenguaje a través del condicionamiento operante. ¿Okay? Después tenemos a Chomsky, en donde nos dice que existe un dispositivo de adquisición del lenguaje innato que facilita el aprendizaje del lenguaje y explica que es importante diferenciar entre lo que vendría siendo la adquisición del lenguaje, que no es más que un estímulo mínimo y sistemático del mundo externo, y de lo que vendría siendo el aprendizaje del lenguaje, ¿ok? Más adelante se producirá de manera similar a cualquier otro tipo de aprendizaje a través de por ejemplo, la ejercitación de la memorización. Tenemos también a Piaget, que se basa en la teoría del constructivismo, que postula que el desarrollo del lenguaje está ligado al desarrollo cognitivo y habla de dos sencillas fases, ¿ok? Como es el egocentrismo, en donde el niño quiere el lenguaje según sus necesidades y su propio yo. El niño habla de sí mismo y para sí mismo. Una particularidad del lenguaje en esta etapa son los monólogos y el lenguaje social. Esta etapa en la que las relaciones sociales marcan el lenguaje, ¿ok? Tenemos a Vygotsky, en donde estipula que el lenguaje es una herramienta cultural que se desarrolla en la interacción social. A Luria, que desde un enfoque neurolingüística, ¿okay? O de la neurolingüista, explica que el lenguaje es el regulador del pensamiento y está organizado en sistemas funcionales complejos. Y tenemos a Brunner, en donde utiliza la teoría nuevamente neurolingüística, ¿okay? Para explicar que el lenguaje se desarrolla en un contexto social y cultural y afirma que el lenguaje modifica el desarrollo del pensamiento. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con las etapas del desarrollo del lenguaje. Vamos a tener una etapa prelingüística y una etapa lingüística. La etapa prelingüística va de 0 a 12 meses y esto incluye lo que es el balbuceo y los gestos. A los 3 meses incluye el llanto y la sensibilidad ante el ruido. Esto incluye lo que es la mirada directa, la sonrisa, los murmullos, la atención visual, el intercambio verbal y corporal. A los 4 y a los 7 meses vamos a tener la atención de expresión de los estados de ánimo. Esto incluye lo que es la risa espontánea, la sonrisa social, los juegos vocales, sonidos cercanos al grito, como por ejemplo chillidos y gruñidos. A los 8, de 8 a 12 meses vamos a tener el balbuceo, que esto incluye mucho lo que son las sílabas con mayor dificultad. Ahora vamos con la etapa lingüística, que es de 1 a 6 años. Vamos a tener la etapa holofrástica, que es de 12 a 18 meses. Esta incluye lo que es el uso de palabras aisladas, como por ejemplo el habla social, la imitación de gestos y sonidos, interés por el nombre de cosas, como por ejemplo nombra y señala personas u objetos. Vamos a tener también la etapa de 2 palabras, que es de 18 a 24 meses. Esto incluye lo que es la combinación de 2 palabras. Esta está abarcada por frases de sonidos complejos, aumentos significativos de vocabulario, errores de pronunciación, diferencia entre femenino y masculino. También vamos a tener la etapa de expansión del vocabulario y desarrollo gramatical. Esta va de 2 a 3 años. Esto incluye lo que aparece de el por qué,
construye frases simples, el lenguaje es telegráfico y también está relacionado con los errores, con el singular, el plural, el femenino, el masculino, la mezcla de la realidad con lo ficticio. La consolidación y refinamiento del lenguaje. Esta va de 3 a 5 años. Conjuga verbos, combina palabras en oraciones complejas, la mayoría de los fonemas son pronunciados adecuadamente, ajusta el lenguaje al contexto interlocutor y entiende cualquier mensaje verbal, capaz de seguir cuentos largos y complejos. También vamos a tener el desarrollo continuo de 4 a 6 años. Aquí vamos a incluir y utiliza todo tipo de frases. El lenguaje es más satisfactorio. Esto incluye lo que es el desarrollo, la habilidad de la lectura y la escritura. Utiliza el lenguaje como modo de socialización. Entiende chistes, sarcasmos complejos, entre otros. Es importante mencionar que cada niño es único y que el ritmo y la secuencia del desarrollo del lenguaje puede variar y que es muy importante la interacción social. Gracias. Trastornos del lenguaje. Entre ellos está la afasia. Es un trastorno del lenguaje que se adquiere generalmente como resultado de una lesión cerebral, afectando la comprensión y la producción del lenguaje. Otro trastorno es la disartria, que se refiere a un trastorno en la articulación del habla, que surge como resultado de problemas neurológicos o musculares. Si quisiéramos hablar de las diferencias entre ambos, podríamos decir que la afasia incide principalmente en los aspectos lingüísticos del habla, mientras que la disartria se centra en la producción física de los sonidos. Si quisiéramos hablar de los trastornos del lenguaje desde el enfoque psicológico, tendríamos que tener en cuenta lo siguiente. Se presentan dificultades persistentes en la adquisición y uso del lenguaje en sus diversas formas, ya sea hablado, escrito, en lenguaje de señas o algún otro, debido a deficiencias en la comprensión o producción. Esto incluye un vocabulario limitado, es decir, un conocimiento y utilización de palabras limitado, una estructura gramatical incompleta, que si quisiéramos definirla, podría ser la habilidad para organizar las palabras y sus terminaciones para crear frases siguiendo reglas gramaticales y morfológicas. 3. Un deterioro en el discurso. Este podría definirse como la capacidad para utilizar el vocabulario y conectar las frases para explicar o describir un tema, una serie de eventos o simplemente mantener una conversación. Otro aspecto a tener en cuenta es que las habilidades lingüísticas están significativamente por debajo de lo que sería esperado para la edad. Esto puede provocar limitaciones funcionales en la comunicación efectiva, participación social, logros académicos o desempeño laboral, ya sea de manera individual o en cualquier combinación. También hay que tener en cuenta que los síntomas comienzan a manifestarse en las etapas tempranas del desarrollo. Y por último, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que estas dificultades no pueden ser atribuidas a problemas auditivos o sensoriales de otro tipo. Por ejemplo, disfunciones motoras, condiciones congénitas o adquiridas, ni a otras afecciones médicas o neurológicas como por ejemplo la parálisis cerebral, el paladar hendido, la hipoacusia o un traumatismo cerebral. Y nos explican mejor por discapacidad intelectual, por ejemplo el trastorno de desarrollo intelectual o retraso global en desarrollo. Continuando con los trastornos del lenguaje se encuentra el trastorno fonológico. Y bueno, este consiste en que es la dificultad en la producción fonológica que impide o dificulta el entendimiento del habla. Para saber si una persona puede tener esto,
se tiene que identificar las siguientes características, que puede ser que omita la primera o último sonido de las palabras, puede omitir directamente el sonido o reemplazar ciertos sonidos con otros, y bueno, directamente un patrón de lenguaje incorrecto. El tratamiento para este trastorno fonológico consiste en ir con un logópeda. Y bueno, este le va a ayudar a gesticular y a desarrollar en la persona una buena fonética. Este tratamiento se puede dar en personas de 18 meses a 21 años de edad. Y bueno, y en casos leves que presente este trastorno, se suele desaparecer con el transcurso de vida del individuo. Este tratamiento de los trastornos fonológicos se denomina Arizona 4. Y bueno, consiste en tres pruebas que se llaman articulación de las oraciones, articulación de las palabras y fonología. Y bueno, básicamente el logópeda le va a ayudarle a gesticular con los fonemas o las palabras que tenga problemas el paciente. Y bueno, le va a desarrollar un tratamiento, un plan que se adapte a la gravedad de su trastorno. Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, también llamado tartamudeo o disfemia. Este simplemente es la alteración de la fluidez y organización temporal de las palabras o del habla, que bueno, son inadecuadas para la edad de la persona. Este suele persistir con el tiempo y se caracteriza por tener los siguientes factores, que puede ser la repetición de sonidos y sílabas, palabras fragmentadas, bloqueo silencioso en plenas palabras, prolongación de sonidos de consonantes, de vocales, también por la repetición de palabras específicamente las monosílabas, que puede ser comida o yo. También suele sustituir algunas palabras que le causan problemas, se denomina circunloquios. Y bueno, este tartamudeo, este trastorno, suele ser grave porque bueno, le puede causar ansiedad al individuo y bueno, limita que la comunicación sea efectiva. Esto le puede mermar o puede ser un impedimento en la participación social, puede causar un rendimiento académico bajo, puede incluso afectar en el ámbito laboral, y bueno, es un problema a tener en cuenta. Los inicios de este trastorno se asocian o se producen en las primeras etapas del desarrollo de la persona. Y bueno, ¿qué lo origina? No se sabe a ciencia cierta qué puede hacer, pero se suele asociar a problemas genéticos, incluso trastornos mentales, o puede ser un déficit o un problema neurológico. A continuación vamos a hablar de su tratamiento. Sangorrin García establece que en el tratamiento y prevención de la disfemia se deben aplicar técnicas de la logoterapia o terapia del habla, combinadas con la psicoterapia. Todo esto para identificar y cambiar formas de pensar que podrían empeorar la tartamudez, entre las que figuran la enseñanza de la mecánica del habla, la observación de la conducta al hablar, la corrección de la tartamudez, la fluidez, relajación muscular y control vocal. Algunos de los trastornos relacionados con el lenguaje está el trastorno de la comunicación social, presentando ciertas dificultades, como el uso social de la comunicación verbal y no verbal, que se manifiesta por todos los siguientes factores, comenzando con las deficiencias en el uso de la comunicación, para propósitos sociales como para saludar y compartir información, siendo esta de manera que sea apropiada al contexto social. Deterioro de la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapte al contexto o a las necesidades del que escucha, como hablar de forma diferente en un aula o en un parque, conversar de forma diferente con un niño y con un adulto, y evitar el uso de un lenguaje demasiado formal. Dificultades para seguir las normas de conversación y narración,
como respetar el turno de la conversación, expresarse de otro modo cuando no se es bien comprendido y saber cuándo utilizar signos verbales y no verbales para regular la interacción. Los síntomas comienzan en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero las deficiencias pueden no manifestarse totalmente hasta que la necesidad de comunicación social supera las capacidades limitadas. Los síntomas no se pueden atribuir a otra afección médica o neurológica, ni a la baja capacidad en los dominios de morfología y gramática, y no se explican mejor por un trastorno del espectro del autismo, discapacidad intelectual, también denominado trastorno del desarrollo intelectual, retraso global de desarrollo u otro trastorno mental. Estos son algunos de los tratamientos que se indican para este trastorno, comenzando con la terapia del habla y el lenguaje, para mejorar así las habilidades de conversación. Mejorar la comprensión de señales sociales para reconocer e interpretar expresiones faciales, gestos y otras señas no verbales. El entrenamiento en habilidades sociales. Terapia conductual, la cual se enfoca en modificar conductas específicas que afectan la comunicación, como por ejemplo la falta de respuesta o los comportamientos estereotipados. Vamos a hablar un poco de lo que son los trastornos de la comunicación no especificados. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos del trastorno de la comunicación, que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios del trastorno de la comunicación o de ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica, de los trastornos de la comunicación del desarrollo neurológico. La categoría del trastorno de la comunicación no especificado se utiliza en situaciones en las que lo clínico opta por no especificar el motivo del incumplimiento de los criterios de trastorno de comunicación o de un trastorno del desarrollo neurológico. Estas incluyen las presentaciones en las que no existe suficiente información para un diagnóstico más específico, como lo es el trastorno de la ecolia. La ecolia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la repetición involuntaria de lo que son las palabras, frases o sonidos en una persona. Es como que si la persona estuviera haciendo un eco. Como estas pueden tener también diferentes causas, entre las que se incluyen los trastornos del espectro autista. La ecolia es muy común en personas que sufren de este trastorno y pueden ser una forma de comunicarse o de procesar la información. El daño cerebral, un accidente cerebrovascular, un traumatismo craneal o una enfermedad neurovegetativa puede causarla también. Las demencias, enfermedades como el Alzheimer pueden provocar ecolia en etapas avanzadas. Otras condiciones podrían ser algunas personas con discapacidad intelectual o trastornos de desarrollo que pueden presentar ecolia. Tipos de ecolia tenemos la inmediata. Esta se repite casi al instante lo que otra persona acaba de decir. La diferida, la repetición ocurre después de un intervalo de tiempo, incluso minutos, horas o días. Y la funcional, la ecolia tiene un propósito comunicativo como llamar la atención o solicitar algo. ¿Cómo distinguir la ecolalia de otros trastornos del lenguaje? Bueno, la ecolalia se va a distinguir de otros trastornos del lenguaje porque es una repetición literal y no una parafrasia o una reformulación de lo que se ha escuchado. Algunos de sus tratamientos nos va a depender de la causa subyacente y de las necesidades individuales de cada persona. Algunas de sus estrategias terapéuticas nos van a incluir la terapia del habla, que se usa utilizando técnicas para fomentar el uso de un lenguaje más espontáneo y funcional. Una terapia conductual que se trabaja en la modificación de conductas repetitivas y en el desarrollo de habilidades comunicativas. Vamos a tener también intervenciones sociales que nos va a promover la interacción social y la comunicación efectiva. Entre los expertos que pueden realizar las terapias para estos trastornos va a estar el logopeda y el fonoaudiólogo. Y un fonoaudiólogo es un profesional de la salud especializado en la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, que esto nos va a incluir algunos problemas relacionados con el habla, que van a ser las dificultades para articular sonidos, problemas de fluidez como la tartamudez, voz ronca o débil. Con respecto al lenguaje, las dificultades para comprender o expresar ideas, vocabulario limitado, problemas gramaticales. En la audición va a ser la pérdida auditiva, trastornos del procesamiento
auditivo. Y las funciones principales de un fonoaudiólogo van a ser, primero, la evaluación, que va a realizar una evaluación exhaustiva para identificar las áreas de dificultad y determinar la causa del problema. El diagnóstico, que va a establecer un diagnóstico preciso y crea un plan de tratamiento individualizado. El tratamiento, que nos va a emplear varias técnicas y estrategias terapéuticas para poder mejorar las habilidades comunicativas del paciente. Y la prevención, que nos va a ofrecer una orientación y consejo para prevenir futuros problemas de comunicación. También un asesoramiento que nos brindará a los pacientes y a sus familias sobre cómo manejar las dificultades comunicativas en la vida diaria. Y en conclusión, determinamos que el lenguaje es una capacidad comunicativa fascinante y compleja que ha sido objeto de estudio por parte de diversas disciplinas. La psicología ha aportado valiosas contribuciones a nuestra comprensión de cómo se adquiere, se procesa y se utiliza el lenguaje. Al comprender los diferentes componentes del lenguaje, se puede apreciar la importancia del lenguaje y en la vida cotidiana y reconocer los desafíos que enfrentan las personas con trastornos del lenguaje a nivel individual, laboral o social. Gracias.